En Víctimas en la Agenda hablaremos sobre el desplazamiento forzado, el hecho victimizante con más víctimas en el registro único. Para esto tendremos como invitado a Marco Romero, director de CODES. Así empieza Víctimas en la Agenda. El desplazamiento forzado en el país es el mayor flagelo que se ha dado en el marco del conflicto armado. De las 9.500.000 víctimas que hay en el registro único, más de 8.500.000 son por este hecho victimizante. Para hablar un poco más sobre todos estos procesos, acciones, estrategias y dificultades que hay en el proceso de reparación y la implementación de la política pública de víctimas, sobre este hecho victimizante en especial, tenemos como invitado a Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES. Marco, bienvenido a Víctimas en la Agenda. Bien, muchas gracias por la invitación y por poner este tema en la opinión pública. Marco, hablando un poco sobre el tema del desplazamiento forzado, que lo decíamos ahorita, es el hecho victimizante que más víctimas reúne en el registro. ¿Considera que la búsqueda de la paz total que se está trabajando desde este gobierno del cambio puede contribuir a superar este fenómeno? Sí, yo creo que la lucha por los derechos de la población desplazada está ligada intrínsecamente también a la búsqueda de la paz y a la búsqueda de desarrollo, como lo plantea hoy por hoy las Naciones Unidas. Tenemos que trabajar en distintas vías porque la crisis del desplazamiento muestra una realidad que a veces no se percibe con toda su profundidad por la opinión pública colombiana, sobre todo en el mundo urbano. Y es que cuando tienes 9.5 millones de víctimas, 8.5 millones de personas desplazadas, lo que tienes es un país destruido. La gente tiene la idea de que un país destruido es un país que tiene los edificios en el suelo, y claro que eso es un país destruido. Pero aquí estamos hablando de millones de personas que lo han perdido todo, que normalmente han salido después de hechos victimizantes graves en los territorios, huyendo de dinámicas todavía más graves, buscando alternativas, que han tenido que desarraigarse de su cultura, de donde tenía un hábitat, donde tenía una forma de vida, un reconocimiento como sujeto social, y pues pasarse a vivir a donde puede, a periferias de las ciudades, a entornos a veces también bastante hostiles, a veces se encuentran solidaridad, pero también encuentran grandes problemas. Entonces, esto es un primer punto que es necesario tener en cuenta. Una crisis de 8.5 millones de desplazados indica un país destruido por la violencia en los últimos 50 años, y no es la única oleada de desplazamiento que hemos tenido. El investigador Paul Ockis decía en su libro sobre el colapso parcial del Estado, referido a la violencia de los años 40 y 50, que en esta época pues no se documentó el desplazamiento, pero él decía que miles y miles de predios cambiaron de dueño y que la violencia generó más víctimas en Colombia en esa época que en toda la Revolución Mexicana. O cuando miras la Guerra de los 1000 días, teníamos 3 millones de habitantes y más de 100.000 muertos. O sea, la historia de Colombia ha sido de guerras civiles muy cruentas. Ahora hablamos de desplazamiento porque la Constitución del 91, los tratados internacionales de derechos humanos miran estas problemáticas desde una lógica de derechos. Y entonces hemos tenido la oportunidad de reivindicar, de llamar por la memoria de lo que ha ocurrido y por los derechos de estas personas. Pero es importante decirlo, no es la primera vez que hay un desplazamiento forzado masivo en Colombia, y creo que hay que afrontar esa problemática. La paz total es una apuesta, como dice el maestro Gonzalo Sánchez, difícil, pero es la que el país tiene que hacer, porque hemos tenido paz parcial y está bien, todo proceso de paz vale. Hemos tenido diálogo con los grupos armados en los años 90, luego tuvimos el diálogo con la corriente de renovación socialista, luego hemos tenido el diálogo en 2005 entre el expresidente Uribe y los grupos paramilitares, luego ahora la negociación con FARC, y pues todos esos procesos son de gran valor porque contribuyen cada cual, unos más que otros. En algunos casos ha habido repeticiones, en otros no tanto. En algunos no se conoce que haya hechos de repetición, es decir, hay procesos más exitosos que otros, pero tenemos un espectro de procesos de paz. Pero como dice Gonzalo,
si no logramos cerrar todos los conflictos que hay, pues esto opera como un efecto globo donde los territorios que deja un grupo los toman otros y pues como no tenemos un Estado que tenga una presencia activa como Estado de Derecho en los territorios, entonces se tiende a reproducir dinámicas de violencia sistémica en esas zonas grises que quedan y por eso hay que buscar la paz total. La paz total es buscar, en primer lugar, las distintas formas de violencia estructural que hay, tratar de resolverlas por vía de diálogo en la medida de lo posible y también obviamente por la acción del Estado, de la fuerza pública, pero también ver cómo se enfrentan las causas de esos conflictos y las consecuencias. Son los dos niveles, cómo logramos establecer, crear las condiciones para que la democracia sea la regla y no la guerra, para que la equidad sea una prioridad y no el vagón de cola, para que la discriminación de los pueblos étnicos deje de existir, etc. Es decir, hay muchos temas pendientes. La paz no es solo frenar, silenciar fusiles, pero silenciar fusiles ya es un camino importante para evitar que se siga reproduciendo esta dinámica de crisis humanitaria que estamos viviendo. Marco, y precisamente con el tema del desplazamiento forzado, la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional por la precaria capacidad que ha tenido el Estado precisamente para garantizar ese goce efectivo de los derechos de las víctimas, en este caso de desplazamiento forzado. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este estado de cosas inconstitucional? Bien, creo que habría que, para contextualizar la declaratoria de estado de cosas inconstitucional, habría que decir que la Constitución de 1991 creó instituciones como la Corte Constitucional, que era una sala de la Corte Suprema, le dio autonomía a la Defensoría del Pueblo, creó la acción de tutela, acciones de grupo, acciones colectivas, una serie de instrumentos para proteger los derechos. Se tenía claro que solo enunciando los derechos no se iba a lograr su materialización. Se crearon estas instituciones y desafortunadamente desde la Constitución del 91, cuando se convocó la Asamblea Constituyente, también se bombardeó Casa Verde. Y recuerdo que esto generó una dinámica como la denominó Gustavo Gallón en su momento, un estado de guerra y constituyente. Por un lado había una constituyente que buscaba profundizar la democracia, consolidar la paz, consolidar una carta de derechos muy importante para el país, y por otro lado había una continuidad de guerra. El presidente César Gaviria, que había levantado el estado de sitio, declaró de nuevo la conmoción interior, recuerdo, y declaró la guerra integral. Entonces quedamos en guerra y constituyente. Ese ha sido como el karma que hemos tenido. Y por eso el universo de víctimas que tenemos hoy, la gran mayoría, procede del tiempo de vigencia de la Constitución del 91, pero esto no quiere decir que se deba atribuir a la Constitución del 91 lo que ha ocurrido, sino más bien al revés, que si no cerramos las guerras que hay pendientes en Colombia, va a ser muy difícil que se implemente a fondo la Constitución del 91. En desplazamiento duramos más de 10 años en una confrontación entre el movimiento de derechos humanos y los gobiernos que no reconocían el fenómeno. Luego se logró votar la ley 387 del 97, que consagró un conjunto de derechos, pero estos derechos no se cumplieron. Pero a diferencia de otras épocas, la gente desplazada sí se apropió la ley y empezó a reclamar esa ley a través de miles y miles de acciones de tutela. Cuando este movimiento desde las víctimas llegó a la Corte Constitucional, la Corte lo que hizo fue una labor de reconocimiento. Aquí hay un gran problema, es decir, tenemos un problema muy grave y el hecho de que haya miles, cientos de miles de tutelas muestra que el Estado no tiene la capacidad para enfrentar este problema. Entonces, en 2004, la Corte, por una tutela individual, pero coadyuvada por muchas familias, tomó la determinación de conocer el problema y declaró el estado de cosas inconstitucional. Y ahí viene la discusión, ¿qué es un estado de cosas inconstitucional? No es el hecho de que haya una guerra o que haya un conflicto o que haya desplazamiento. Es el hecho de que el Estado ha votado una ley, ha adoptado los principios rectores de las Naciones Unidas sobre desplazamientos internos, de que el Estado ha firmado tratados internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, y tiene una constitución que protege derechos formalmente, pero que en la realidad esto no se cumple, y no se cumple porque el Estado no está diseñado para disponer recursos financieros, institucionales, para crear una capacidad institucional y de políticas públicas capaz de proteger esos derechos. Entonces la Corte dice, cuando un Estado reconoce derechos, pero no crea instituciones y políticas públicas para asegurar su materialidad, terminamos con una respuesta de papel. O sea,
tenemos derechos en el papel, y no es que esté mal que en el papel haya derechos, porque la Constitución del 86 era una Constitución bastante regresiva que hablaba poco de derechos y los pocos que reconocía permitía que se violaran a través del estado de sitio. Entonces realmente sí es importante tener una buena Constitución, pero no basta tener una buena Constitución. Entonces la Corte dice, con el estado de cosas inconstitucional, el Estado tiene que crear políticas públicas, instituciones, disponer de recursos y sobre todo una regla que le ha quedado muy grande a casi todos los gobiernos, que la Corte dice lo que nos interesa es verificar, garantizar, ¿cierto?, que los derechos se materializan. Y entonces la Corte dice, da un conjunto de órdenes desde 2004, llevamos 20 años, el otro año se conmemoran 20 años de ese estado de cosas inconstitucional. Se han logrado muchas cosas, que la gente esté afiliada a un régimen de salud, que el registro tenga este volumen de personas reconocidas, que haya, digamos, una afiliación a programas de subsidios como Familias en Acción, algunas viviendas gratuitas se hicieron hace algunos años, que haya alguna atención psicosocial. Es decir, ha habido atención, se ha avanzado, se ha dispuesto recursos, pero digámoslo así, hay que hacer un homenaje al Tribunal Constitucional por la creación de esa figura de orden jurisprudencial del estado de cosas inconstitucional, que en el fondo es un llamado a la coherencia. ¿Para qué hablamos de derechos si no se garantizan? Esa es una tradición colombiana, firmar para no cumplir. Entonces hay que romper esa tradición y empezar a ver el contenido material de los derechos. Marco, y precisamente en muchos territorios todavía hay una situación de orden público, de conflicto armado, obviamente con unos matices ahora muy vinculados al narcotráfico, pero que aún al fin y al cabo es conflicto armado. ¿Cuáles son esos principales retos que tiene tanto el gobierno del cambio en el marco sobre todo de esta política pública de víctimas para que precisamente estos territorios o disminuya o se suprima por completo todos estos conflictos que hay en estos momentos? Bueno, yo diría sobre este punto que hay muchos retos. Obviamente hay que priorizar, pero hay retos de distinto orden. El primero, después de la firma del Acuerdo de Paz en diciembre de 2016 en el Teatro Colón entre el gobierno del presidente Santos y las FARC, se han producido más de 950 casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia. Es una cifra monumental. Y cuando miramos el registro de la unidad de víctimas, para esos años hay un registro de más de 1 millón de personas nuevas registradas. Entonces quiere decir que después del acuerdo de paz hemos tenido un periodo de muchísima violencia. Esto se debe a que no se avanzó en negociación con otros grupos, no se implementó a fondo el acuerdo. Parte de la implementación del acuerdo de paz es que el Estado esté presente en los territorios, y no solo presente en el sentido militar, esa es una dimensión importante, sino en las demás dimensiones también, de que el Estado sea garante de los derechos de la gente en los territorios y tenga una capacidad de protección. Cuando hicimos los estudios de despojos de la Comisión de Seguimiento al Desplazamiento Forzado, que arrojó para 2010 una cifra de 6.5 millones de hectáreas despojadas, quedó en evidencia que había también una economía política detrás de esto, que muchas veces el desplazamiento es despoblamiento de territorios o apropiación de los recursos, desplazamiento para quedarse con los recursos de la gente. Y como el Estado ha sido tan precario en esta materia de regulación de los derechos de propiedad y los derechos de la sociedad rural, entonces se mezcla una cosa con la otra, se mezcla corrupción con guerra, con despojo, con precariedad estatal. Entonces en ese contexto, digámoslo así, la situación, digamos, es compleja porque hay que enfrentar distintos desafíos. Y claro, el primero es ver cómo se logra cerrar estas dinámicas de guerra. Cuando hay procesos de paz a veces ocurren cosas paradójicas. Yo diría, por ejemplo, si uno mira el proceso con el ELN está avanzado comparado con otras épocas, que en este primer año ya tengamos un acuerdo de cese del fuego y una mesa de participación y una agenda pactada, es un avance muy importante. En otra época esto tomaba 4, 5, 6 años. De hecho, el proceso de paz entre FARC y Santos duró 2 gobiernos, el proceso con los paramilitares igual. Y yo entiendo y hago parte de la impaciencia nacional porque la paz avance. Pero ahí hay avances que se están dando y hay que tratar de buscar la manera de que cerremos esas guerras pendientes, estas nuevas formas de violencia que dan en los territorios y asegurar la presencia del Estado en los territorios. Lo primero, como una política de fondo, de prevención y protección. Creo que este es un lineamiento necesario y urgente mientras se resuelven otros problemas. Pero el otro tema
y en esto está comprometido la unidad de víctimas, el gobierno, Planeación Nacional, es el llamado de las Naciones Unidas a buscar soluciones duraderas. Porque está bien frenar las dinámicas que causan el desplazamiento hoy, resolver esta crisis humanitaria. Pero ¿qué hacemos con la crisis de vulnerabilidad social acumulada que se ha producido todos estos años con millones de personas? Lo que ha ocurrido, para hacerlo de manera muy esquemática, es que la gente de la sociedad rural tenía menos derechos porque tenía menos protección. La concentración de la tierra en Colombia es de un Gini de 0,92. En general, digámoslo así, no solo ha habido despojos, sino poco acceso a la tierra y a derechos. Entonces la gente viene de unas injusticias muy grandes anteriores al conflicto. El conflicto ha agravado su situación porque además de la vulnerabilidad anterior, ahora hay una causada por la crisis humanitaria y por el conflicto armado. Y como la gente fue lanzada por el conflicto armado básicamente hacia las grandes ciudades y ciudades intermedias, lo que ha ocurrido es que estas personas de origen rural, con una cultura de trabajo, una cultura de construir su vida en un territorio con condiciones muy distintas al mundo urbano, ha terminado en la informalidad, ¿cierto? En la economía informal fundamentalmente, en la pobreza urbana. Y entonces realmente se acumulan las vulnerabilidades y las crisis. No podemos no hacer nada y mañana lamentar que hay una tremenda crisis social. Hay una crisis social. Frente a eso la ONU ha dicho hay que buscar soluciones duraderas. No, está bien atender con una lógica asistencial a la gente, una atención de emergencia, una atención inmediata, una afiliación al CISBEN, a salud. Todas esas medidas asistenciales son necesarias y son importantes. Si uno no tiene nada de eso es mucho. Pero quedarnos ahí no nos va a dar una alternativa. Necesitamos dar un salto a soluciones duraderas, a que la gente sea incluida también en las agendas de desarrollo. Y creo que ese es el reto más grande que tenemos hoy. Marco, por último, desde CODES, ustedes han venido haciendo como un fuerte llamado sobre la importancia de hacer una actualización a la Ley 1448. ¿Cuáles considera que son como esos puntos claves que deberían estar o que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de debatir ahorita en el Congreso la reforma a la ley? Bueno, la Ley 1448 se votó hasta de 2011 a 2021, pero con la posibilidad de ser prorrogada. Esa fue la filosofía con la que se votó esta ley. Luego se votó el Acuerdo de Paz de La Habana, antes de que expirara la vigencia de la Ley 1448. Y en el punto 5137, más las normas del Fast Track, se contempló como un mandato del Acuerdo de Paz y constitucionalizado luego, digamos, o incorporado en un acto legislativo que la Corte declaró exequible, la idea de que debería hacerse una consulta con las víctimas para reformar la ley y adaptarla al Acuerdo de Paz. Eso nunca se hizo. Durante el gobierno del presidente Santos se hizo la consulta, pero no se hizo la reforma de la ley. Y había que adaptarla. ¿Por qué es importante adaptarla? Porque hoy tenemos un sistema integral para la paz y un sistema de atención integral a las víctimas como dos mundos separados. Y esto toca integrarlo. Entonces la JEP reconoce unas víctimas y la unidad reconoce otras. La Comisión de la Verdad, que es un instrumento del Sistema Integral para la Paz, vota un conjunto de recomendaciones sobre reparación, reforma rural, etcétera, protección del desplazamiento forzado y de las víctimas. Entonces esas recomendaciones, ¿quién las tiene que implementar? El gobierno. Entonces aquí tenemos dos mundos distintos, dos sistemas distintos para un mismo problema. Entonces lo que ahora tenemos es varios proyectos, la Defensoría, la CITREP, la unidad de víctimas, donde hay grandes temas que hay que resolver. Esto de articular los sistemas, de articular el registro, pero también temas como el financiamiento. ¿Qué hacemos con el enfoque de solución duradera? ¿Qué hacemos con el confinamiento? El financiamiento es un tema clave porque el propio presidente Petro ha dicho no podemos pagar esa deuda si no buscamos recursos. El presidente dijo, pues el Banco Central. Bueno, eso es una posibilidad, no tanto que haya emisión monetaria, sino que las utilidades del Banco Central puedan dedicarse a esta finalidad. Es decir, hay un conjunto de propuestas y lo que dice el proyecto de ley presentado por la unidad es que se debe crear una comisión de alto nivel que haga una indagación urgente y pronta de fuentes para alimentar, digamos, la posibilidad de atender las demandas de ley de víctimas. Entonces creo que hay retos grandes allí en este proyecto y ojalá el Congreso, digamos, pueda reconocer primero que no puede haber regresividades,
en cualquier reforma a la ley de víctimas, y segundo, que es necesario darle salida a problemas críticos que no se han resuelto en el pasado, particularmente para articularlo al proceso de paz, y también que la ley sea una plataforma para que en los nuevos procesos de paz la institucionalidad pueda ser muy eficaz para atender los derechos de las víctimas. Marco, pues hemos llegado como al final de esta entrevista. Antes queremos hacerle entrega de un producto que es elaborado por víctimas del conflicto armado que se encuentran aquí en Bogotá. Ellos se llaman la Fundación Sembradores de Luz y Recolectores de Esperanza Cereza. Ellos se dedican a la transformación, a la producción y comercialización de jaleas, arequipes con frutas, antipastos y encurtidos 100% naturales, y pues son productos, usan en su gran mayoría productos agrícolas traídos del campo. Esto es un emprendimiento de las víctimas para usted y pues gracias por aceptar la invitación. A ti gracias, y me lo llevo como un símbolo de una de las necesidades más grandes, que es la inclusión productiva. Ojalá pudiéramos lograr que el tema de buscar soluciones más duraderas para las víctimas sea un propósito nacional, que se sume el sector privado, que se sumen las iglesias, las universidades, el gobierno ponga más recursos, que busquemos la manera de crear como un consenso duro para resolver esta problemática. Estoy seguro que si logramos esto, sentamos bases de reconciliación más sólidas y bases de futuro para esta sociedad. Marco, muchas gracias por aceptar la invitación a Víctimas en la Agenda. Bueno, muchas gracias. Chao, Marco. Que les vaya muy bien. Gracias.